comenzamos esta experiencia, comenzamos este viaje en donde nos vamos a poder ver frente a frente dentro de este podcast de Tu Punto Medio para poder hablar de más de esos temas que suman al desarrollo del mundo interior, a que conozcamos mejor de nosotros y a que vivamos en más balance, a que aprendamos cuáles son los polos que hay disponibles en las diferentes experiencias del espectro humano y cómo usarlos de una forma sana. Vamos a entrar en intimidad, como les estoy diciendo, porque ya nos estamos pudiendo ver. Y este podernos ver para mí es una circunstancia que me llena de felicidad, porque al fin y al cabo mi decisión de vida es que quiero que la mayoría de las relaciones que yo sostenga, especialmente la relación que tengo con quien es importante para mí, tú eres importante para mí, se pueda conectar. El día de hoy vamos a hablar de la magia. ¿Qué es la magia? ¿Eso de dónde sale? ¿Será que eso sí funciona? ¿Será que eso es verdad? ¿Eso qué evidencia tiene? Vamos a ir tocando distintos puntos de este concepto y reconociendo sus polos. ¿Qué es lo absurdo alrededor del tema de la magia? ¿Y qué es lo real? ¿Y qué puede funcionar? ¿Y cuáles son las maneras para yo hacer que funcione dentro de mi vida? O para por lo menos empezar a considerar que es algo que existe. En mi experiencia hay muchas personas que consideran que la magia no es real, que el mundo energético es un invento de la nueva era. ¿Será? Entremos ahí. Lo primero es establecer, pongámoslo en términos simples. Yo les quiero hablar primero de la magia en términos simples, después darles un poco de historia y después dar un poco más de contexto para ver eso a dónde nos lleva. Lo primero a decir es, listo, ¿qué es la magia? Y se los voy a dar con un ejemplo de comprar una cama. Comprar una cama. Entonces imagínense que ustedes compran una cama espectacular, una king bed de esas de 2x2 y están felices porque van a tener una cama fantástica dentro de su casa. Van al almacén, la compran y se dan cuenta cuando van a llegar a sus casas que la cama no cabe por la puerta. La cama no cabe por la puerta. Ustedes consiguieron la plata, fueron al lugar, la compraron así grande porque les encanta y para sentirse explayados en esa cama y tener espacio y que se vea bonita en el cuarto. No cabe por la puerta. Muy bien. La magia es la puerta. ¿Cómo así que la magia es la puerta? Sí. Dentro de nuestra experiencia humana existen 4 distintas esferas de realidad. La realidad física, la realidad emocional, la realidad mental y luego está la realidad dentro de la cual existe la magia, que es en el plano de lo energético espiritual. Y entonces, ¿cómo así que la puerta es la magia? A ver, entonces vamos una a una. A ver, ir y conseguir la plata para poder comprar la cama, ir al lugar, escogerla, eso es el plano físico. Tú fuiste y escogiste una cama, entonces una cama física, ahí está, la puedes tocar, plano físico. Luego, en lo emocional, ¿qué motivación te movilizó a comprar la cama? ¿Por qué la querías? ¿Con qué sentimiento la compraste? ¿Para evocar qué tipo de emoción? Entonces, ¿qué te movilizó? ¿Cierto? La motivación está dentro del plano emocional. Las diferentes emociones y los diferentes grados de sentimiento están dentro del plano emocional. Muy bien. ¿Qué es el plano mental? Es decidir qué cama comprar, es tomar las medidas a ver si la cama sí cabe, es hacer el plan de ahorro para que la cama sí la pueda comprar, es todo lo que tiene que ver con el cómo, con entender y comprender cómo hacer algo en la vida, en este caso materializar una cama. Es todas las ideas que nosotros tenemos, las creencias que yo tengo, que cómo me percibo a partir de tener una cama así de grande. Me percibo como un rey porque tengo una cama de 2x2. Y cómo van a percibir otros. Entonces es todo el reino de las creencias y todo el reino de las percepciones mentales. Ese es el plano mental.
puerta es la magia. Entonces este plano espiritual y el plano energético es la puerta. ¿Y por qué? ¿Por qué es la puerta? Sí lo es. Porque el primer plano en donde nosotros empezamos a manifestar nuestra realidad es el plano espiritual. Es decir, las cosas van de lo más sutil a lo más denso. Y en este caso, entonces, lo más sutil es todo lo que tiene que ver con el plano de lo espiritual y lo más denso es lo que tiene que ver con el plano de lo material. Cuando nosotros vamos a hacer algo en nuestras vidas, el portal de entrada a nuestra vida de ese algo que nosotros vamos a hacer es el plano energético. Es decir, el plano energético es la primera plantilla en donde las cosas pueden empezar a manifestarse dentro de tu vida. No empieza en la mente, empieza en algo más allá, en tu energía. ¿Cuál es tu plantilla energética para manifestar esto que estás buscando manifestar? ¿Cuál es tu disposición en tu energía, en tu información, en tu plano informático? Esa cama cabe dentro de ese plano informático, porque puede caber en los otros tres, pero si no cabe en el primero, la cama no entra a la casa. Entonces la magia es la posibilidad de abrir esa puerta lo suficientemente ancha para que tú puedas manifestar, sea la cama de tus sueños o la vida de tus sueños. La magia, como les digo, es la plantilla inicial, es el inicio de las cosas. Curiosamente, en nuestra realidad actual tenemos una particularidad interesantísima y es que operamos al revés. Tratamos de manifestar las cosas más desde lo físico inicialmente y con la acción que desde esos planos sutiles. Y yo tengo la impresión de que muchas vidas de muchas personas no salen muy bien precisamente por eso, porque no tienen la energía indicada para manifestar aquello que quieren, por más de que hagan todo lo que físicamente tengan que hacer, tomen todas las acciones, tengan incluso la motivación indicada y entiendan qué están haciendo y en mi vida no se manifiesta. Tal vez me falta el componente más sutil de los tres: agrandar la puerta de entrada de la casa para que sí pueda entrar en mi existencia esa realidad que quiero manifestar. Pongámoslo en un ejemplo cotidiano. Entonces yo quiero un trabajo de X o Y características, que me paguen, no sé, el doble de lo que me están pagando en el trabajo que tengo actual. Entonces, bueno, ¿cómo hago para conseguirlo? Entonces me voy a ir y voy a estudiar, voy a hacer un máster y entonces después de hacer el máster voy a empezar a enviar hojas de vida, las envío con toda la motivación. Yo sé que esto sí es lo que yo quiero, me motiva, me excita psicológicamente lograr eso. Entonces ya estudié el máster, plan mental, ya entonces conseguí el conocimiento, ya me moví, envié las hojas de vida. Eso está entre el plano físico y el plano emocional, porque entonces tengo la motivación y me movilizo y hago y envío y me muevo para que ese trabajo yo lo pueda conseguir. Hombre, no lo consigo. ¿Qué pasa si lo que te está faltando es modificar tu plano energético, tu plano espiritual, para que eso que tú deseas sí vaya a caber? Piénsenlo mientras tomo agua. Y cada uno aplíquelo a su vida. ¿Cuál es ese punto de tu vida en donde tienes aparentemente todo, pero aún no estás logrando esa meta? Aún no estás logrando que eso se manifieste dentro de tu realidad. Y es posible que lo que te falte es precisamente hacer un poco de magia. Hay una estadística muy interesante para quien conozca La Ley de la Atracción, el libro que se llama El Secreto, que ha sido pues de una venta súper expandida en el mundo, y que es esta idea de sentarnos y sentirnos como si aquello que quisiéramos manifestar ya estuviera cumplido. O sea, si eso ya existiera dentro de nuestra realidad, y agradecerlo, sintiéndolo en cada uno de nuestros 5 sentidos. Básicamente, para que no se lean el libro si es que no quieren, esa es la eh, síntesis de todo lo que ahí dicen. Y cuando van a hacer estudios estadísticos de a cuántas personas les sirve este tema del secreto, lo que se dan cuenta es que el 98% de las personas no les sale, no les sirve. Hacen las prácticas, se sientan, meditan, yo no sé quién. 98% de las personas reportan que no
se manifestó dentro de sus vidas aquello que estaban intencionando. Entonces dijimos, bueno, 98, pues eso querrá decir que no funciona. No, hay dos personas de 100, 2%, que sí les funciona. Y esos 2 de 100, ¿por qué sí les funcionará? ¿Qué es lo que hacen ellos, pues que a ellos sí les sale? Esto no me consta, pero les voy a compartir mi teoría al respecto del asunto. Y es que es muy factible que ese 2% ya hubiese hecho todo lo que tenía que hacer en el plano físico, en el plano emocional y en el plano mental para que eso sí se manifestara dentro de su realidad, y solo les faltaba agregar que la puerta fuera más grande. Que no hubiese bloqueos en esa puerta, porque a veces no se trata solamente de que la puerta sea más grande, no se trata solamente de la expansión de nuestra conciencia, a veces nuestra conciencia está expandida, pero hay bloqueos. Entonces ahí empezamos a entrar en el mundo de los centros energéticos, lo que normalmente llaman los chakras, que es algo que yo creo que se conoce, pero al final y al cabo la gente sí sabe qué es un chakra. Dentro de nuestro cuerpo tenemos sistemas energéticos que son legibles para quienes hemos desarrollado habilidades sutiles. Hay diferentes tipos de habilidades sutiles, entonces está quien ve la energía, hay quien la escucha, hay quien la siente, hay quien la huele y hay quien la degusta. Como los 5 sentidos, hay 5 sentidos sutiles. Y el sentido del pensamiento, que es el sexto sentido, también tiene una habilidad sutil o eso le llaman los claris, que lo corresponde, que se llama la clariconocencia. Es simplemente conocer, como descargar un archivo de la información de lo que está pasando en el otro o en lo que sea. Todo tiene una energía, en mi experiencia, como sanador tanto de espacios, de equipos de trabajo, de proyectos, de empresas. Los espacios y las empresas y las personas y un carro o una finca, lo que sea, tienen una energía que está determinada por la historia de lo que ha pasado en ese espacio y por la energía promedio de la persona que es dueña o de las personas que están involucradas interactuando con este espacio de manera más cotidiana y natural. Entonces, lo que ha pasado antes y lo que está pasando ahora, ambas cosas suman en diferentes medidas dependiendo de cada caso. Y se pueden empezar a leer y a reconocer qué es lo que no está bien dentro de un sistema energético, entendiendo cada uno de esos chakras en qué estado está, sintiéndolo, percibiéndolo intuitivamente, interiorizando esa información y pudiendo comprender. Hay que comprender de qué se trata cada chakra, evocar una información que habla del contexto de lo que está pasando ahí energéticamente. Porque como la energía es el primer paso, digamos que la energía está todo contenido, es el campo más expandido. Digamos que el cuerpo físico es el campo, al ser el más denso, el más comprimido, después el campo emocional es más amplio, el campo mental es mucho más amplio y luego el campo espiritual es el que los contiene a todos. Entonces, si en el campo espiritual no cabe, pues no. O sea, si la vasija que las contiene a todas no puede sostener una realidad, entonces, pues eso que tú estás buscando manifestar, como decíamos, no se puede traer. Entonces sigo con los chakras. Dando el contexto, todo tiene chakras, todo tiene sistemas energéticos dependiendo de con qué esté conectado. Entonces, en un ser humano, ¿qué es un chakra en un ser humano? Porque empecé hablando de los espacios y todo esto, y entonces ahora voy a hablar de qué es en un ser humano. En un ser humano, los chakras son puntos energéticos que están ubicados, localizados en ciertos lugares específicos que están asociados con las glándulas endocrinas principales del cuerpo y lugares que son relevantes para el sistema endocrino. Y de ahí, por acá mi celular lo voy a poner en silencio para que no nos molesten. Y por ahí, entonces, ya estamos solo nosotros. Por ahí cada uno de esos centros habla de un aspecto de la vida. Esto es un conocimiento absolutamente hermético en gran medida y muy incomprendido por la sociedad en general. Más como les decía, se puede sentir ese centro y percibir el estado de algo. El estado de algo que tú quieras interpretar, sea una persona, sea una circunstancia o lo que sea. Entonces, el primer centro, en realidad este es el séptimo, la notación es 7 y el primero está abajo en el perineo. Entonces, séptimo centro, conexión espiritual. Sexto centro, conexión mental. Quinto centro, comunicación, autenticidad. Cuarto centro, el corazón, es la
capacidad de conectar y de el ambiente que creo alrededor de mí, y es mi calidad sentimental. El tercero tiene que ver con mi voluntad y con mi energía vital, que es en la boca del estómago. El segundo es en la zona genital y tiene que ver con todo lo que es el disfrute y la creatividad. Y el primero que les dije está en el perineo, que es el espacio que hay entre los genitales y la zona donde está el recto. Ese espacio ahí queda el centro de la raíz. Habla de mi aspecto más material, de mi seguridad, también está muy relacionado, y de mi ancestralidad. Entonces cada uno de estos centros puede tener diferentes estados, puede tener mucha energía o puede tener muy poquita. Entonces son bolas de energía, información concentrada, que de saberlas percibir podemos entender, comprender el contexto de algo. Y así como las podemos entender, también las podemos empezar a sanar. Y ahí entramos en uno de los puntos o de los campos más importantes del trabajo energético, que es saber con mi energía, con mi habilidad de estar centrado, con mi convicción, con mi fe, con mi disposición y las técnicas que tenga disponibles, proporcionar un envío de información, energía, hacia esa otra entidad que está allí, o en la mía propia. También está el tema de la autosanación, que es una de las ramas de la magia. Y se envía entonces eso a esa otra entidad o a mí mismo, y se puede configurar de forma distinta ese centro. Imaginémoslo así. Imagínense que cada uno de esos centros es un computador, y que para que los aspectos de mi vida que yo quiero funcionen, pues ese computador yo lo voy a, digamos que, reformatear o reprogramar o quitarle virus, quitarle bloqueos para que el computador funcione bien. Entonces el aspecto de mi vida que está gobernado por ese computador, por ende, va a poder fluir de una forma distinta de cómo fluiría si hubiese bloqueos. A eso me refería cuando les decía que la puerta también no tiene que ser necesariamente más grande, sino que a veces simplemente es quitar cosas del medio para que el obstáculo que impedía que esto se materializara dentro de mi vida, ya no estando, pues yo me pueda relacionar de una forma sana con este algo y manifestarlo dentro de mi vida. Entonces había una puerta chiquita o había una puerta bloqueada, tenemos nuestra cama de 2x2, y ahora hacemos una movilización de la energía, le proyectamos esta energía y ya podemos moverlo para que la cama pueda entrar, y finalmente estás ahí acostado como un rey o como una reina en esa cama de 2x2, disfrutando de tu espacio, de tu comodidad, de tu cuarto. Bueno, y ustedes dirán, bueno, David, pues está todo muy bacano, qué nota pues toda esta historia que nos estás contando, y entonces, pucha, ¿yo cómo hago para sanar un centro energético? Bueno, y si ese es el problema mío, ok. Digamos que la utilización de la magia es algo que, en mi opinión y en mi experiencia, tiene unos prerequisitos. Hay ciertas cosas que es mejor haber hecho primero antes de involucrarnos de forma profunda con la magia, porque si no pasa algo que yo le he llamado volverse un espiritual volado. ¿Qué es un espiritual volado? Es una persona que tiene todas las teorías y los conceptos y los principios mágicos, entonces sabe meditar, sabe concentrar su mente en una cosa, sabe desde alguna tradición energética una que otra forma de movilización de energía. Entonces esto le podemos llamar Reiki, le podemos llamar sanación pránica, sanación cuántica, sanación integral, que es la modalidad de terapia que utilizo yo, que es una unión de varias de estas metodologías, o entonces técnicas de sanación como las de Sintergética de Jorge Carvajal, o las técnicas que utiliza Piti Parra del Qigong Imperial para mover energía a través del cuerpo y proyectarla a aspectos específicos de la vida. Y hay muchas formas de sanación, incluso de sanación y de proyección de información y de modulación mágica. Incluso iba a decir que experiencias como ciertos bailes que están atravesados por nuestras culturas ancestrales, incluso pueden también tener esa misma propiedad. Así como el Qigong. El Qigong de una u otra forma es un baile, ¿cierto? Es una creación de
eso le llaman ideogramas, que son figuras y formas simbólicas que se generan con el cuerpo de forma intencionada para proyectarlas a un espacio o a un algo, cualquiera sea el objeto de. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, tener ya esas habilidades y esas características, sí, puede ayudar a una persona a lograr empezar a modular la información de aquello que le rodea para poder tener más soberanía sobre su vida. Más lo que yo he notado, y precisamente el punto por el que empecé a decir esto es, hombre, tener cuidado de empezar a meter mucho en temas de magia sin haber desarrollado muy bien tu personalidad y tu capacidad de hacerle frente al mundo convencional, al mundo de la vigilia, antes de profundizar demasiado en la magia. Y la forma en la que yo incluso introduzco a mis alumnos en el proceso de aprender acerca de todas estas técnicas para modular el campo informático, el campo energético, el campo espiritual, es llevándolos primero a que se vuelvan muy conscientes de sí mismos y a que modulen las características de su propia personalidad y su propia relación con el mundo exterior para que cuando vayan a hacer magia, sí les salga. Por ahí hay un sabio, que en este momento no recuerdo su nombre, que dice que un mago no es el que sabe un ritual y el que va y hace magia. Él dice, un mago es la magia, es decir, tiene interiorizado esa capacidad de centrar y de volver coherente la información y la energía que tiene alrededor en su forma de ser, lo tiene encarnado, y ya luego cuando hace el ritual, en ese ritual pasa algo porque él está transmitiendo aquello que ya es. Esto no quiere decir que no valga la pena, si todavía no tenemos la personalidad perfecta, involucrarnos en temas esotéricos. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que tiene que ser un balance, tiene que ser un camino que vaya acompañado por los dos lados y que si se avanza mucho en uno, el otro se tiene que desatrasar para que este potencial que yo he creado por lo que he estudiado, por lo que he hecho, por las experiencias que he vivido, sí se pueda manifestar. Porque si mi desarrollo personal, mi forma, mi aspecto conductual no está a la par, y acá está mi habilidad mágica y acá está mi habilidad conductual, es posible que yo haga movimientos aquí si me ayude, pero también es posible que la eficacia que esto tiene vaya a ser mucho menor. Y eso para decir entonces que es muy importante, hombre, trabajarnos, y esto ya pues lo llevo a ejemplos muy prácticos: aprender a gestionar nuestra ansiedad, aprender a poner límites, reducirle al perfeccionismo y a la autoexigencia, aprender también a centrarme y a hacer, digamos que, una buena introspección, y ya luego entonces tal vez aprender a meditar para poder tener yo conocimiento y exploración previa de mis mundos internos, para que luego cuando yo empiezo a aprender técnicas, entonces voy a Reiki y me enseñan a hacer símbolos de Reiki, ¿cierto? Voy a sanación pránica, entonces me enseñan protocolos de sanación para ubicar cristales de una u otra forma alrededor de una persona, o para crear espacios de sanación y proyectar esa información a un otro. Ahí entonces sí me va a servir más. Sanación cuántica, que también lo hacemos por ejemplo con cristales y operamos desde un lugar de geometría sagrada para abrir vórtices interdimensionales que ayuden a elevar en un espacio la frecuencia del lugar, y que eso a su vez sea un portal para poder experimentar esa actualización de la plantilla informático espiritual de otro ser humano. Desde ese lugar, todo esto, en mi opinión, sirve mucho más cuando hemos hecho el trabajo personal. Yo les cuento de mi historia. Yo fui un espiritual volado que tenía toda esta información y creía que a punta de magia iba a hacer que se manifestaran las cosas en mi vida, creyendo que podía hacer un atajo, eso en inglés le dicen un bypass, a tener que encargarme de los temas de la tierra. Entonces me siento a hacer una meditación súper especial para que se manifieste en mi vida, que me gane 5 millones de pesos en un mes, por decir cualquier cosa. Pero ¿hasta qué punto estás dejando de lado lo que tienes que hacer aquí en la tierra para que eso pase? Pues porque así como que te van a llegar en la lotería, muy raro, posible, pero muy improbable. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer en este mundo material
para que cuando hagas la magia sí sea contundente? Y mi respuesta es, yo creo que hay que hacer aquello que implique que nosotros no estamos evadiendo nada, que no estemos haciéndole el quite a ningún reto de los que la vida nos propone, porque si tu energía es de estar utilizando la magia para tratar de evadir un reto, el universo comprende que tú en realidad no has tomado la determinación interior para que eso que estás buscando manifestarse suceda. Porque el universo es un escenario donde la evidencia es muy importante. Que si tienes autoestima, que si has trabajado sobre tus patrones como persona, si has trabajado sobre tus sistemas de creencia, si has trabajado sobre tu gestión emocional. Entonces ya cuando has hecho todo esto, vas y aprendes una técnica de magia y aparecen los resultados de una forma mucho más contundente. Por lo menos en mi experiencia, y eso es lo que yo les puedo compartir. Y por eso es que sanación integral, esta metodología que yo practico, implica la evolución de un ser humano desde el lugar comportamental y de que entendiendo sus patrones y entendiendo quién es y qué necesita en términos prácticos de aquí de la Tierra, luego se hacen experiencias de sanación que modifican esa plantilla energética y se está haciendo todo el esquema completo al mismo tiempo. Se trabajan las creencias, se trabaja el sistema emocional y el aspecto de gestión de todas esas emociones y se entiende cuáles pueden estar saboteando y cuáles no y se hacen encuentros simbólicos con esas emociones. Luego entonces en lo físico y tu cuerpo físico si está listo para recibir todo eso. ¿O será que tú estás físicamente deprimido y te falta vitamina D? ¿O será que te falta magnesio? ¿O será que te falta vitamina B12? Que pues yo no soy un doctor, entonces en esa parte del cuerpo físico pues yo no me involucro, pero lo percibo y por lo menos entonces remito a la persona a alguien que lo pueda ayudar para que su cuerpo físico también pueda sostener ese nivel de realidad. Entonces ahorita hablábamos de la cama, ahora hablemos de tener un trabajo soñado. Hombre, si tu cuerpo físico tenés la vitamina B12 en -15 y eso te va a generar una tremenda sensación de anemia y de anergia y de anempatía y hombre, no vas a poder sostener el trabajo que te manifestaste, hasta de pronto lo conseguís, pero te dura un mes, porque no vas a ser capaz de sostener esa experiencia, ese voltaje nuevo que acabas de manifestar y construir. Entonces por eso es todo esto tan importante. De ahí, y de este punto, me va para hablarles de un poco la historia de la magia. Pero concluyamos antes de irmeles por las ramas y hablarles de otra cosa muy rápido. Conclusiones. La magia es la capacidad para hacer que en mi vida desde la plantilla inicial se pueda manifestar aquello que yo quiero. Incluso también es la forma en la que inicialmente puedo poner una intención, concentramiento para que el universo, yo estando en una conciencia de emoción elevada y un estado interno de plenitud pueda enviar esa energía y que desde esa energía se facilite el proceso de ingreso de todo esto que estoy queriendo manifestar a mi vida y que yo con mayor facilidad pueda dar todos los pasos en la terrenalidad para que eso sí se manifieste. La magia también es la capacidad de interpretar y modificar los patrones energéticos de los diferentes sistemas que nos rodean en la vida, empezando por el nuestro y nuestro sistema de chakras, para que nuestra vida no se vea bloqueada por esos posibles bloqueos que puede haber ahí. ¿Qué bloquea el sistema energético? Tener el sistema de creencias enredado, tener un comportamiento emocional disfuncional y desbalanceado, no tener un cuerpo sano y estar involucrados, y esto es lo energético espiritual, con contextos en donde haya mucha densidad y tener mala soberanía espiritual, que es un tema que podemos hablar luego y que hace poco lo hablamos en Instagram acerca de los límites energéticos. Esas son las conclusiones que llevamos hasta ahora. ¿Cómo las sientes? Sentémonos un momento y respiremos juntos. Hagámoslo. Qué lindo. Centrémonos. Entonces cierren los ojos y vamos a dar 3 respiraciones profundas. Inhalamos y exhalamos por la boca. Que sea bien relajante. Con la boca la. Segundo, inhalamos. Tercera, inhalamos.
espero que se sientan mejor después de esto. La historia de la magia. ¿Saben qué siento? Que quiero introducirla y dejarla para un capítulo posterior en donde profundicemos más y que hagamos que este sea un episodio de 2 capítulos. ¿Qué les parece? Simplemente voy a abrir con esto para introducir y luego cerrar. La magia ha estado presente en la historia de la humanidad siempre. Empezamos con los chamanes en la antigüedad y en la época, entre comillas, prehistórica, en donde se utilizaba la magia, que es todo el uso de lo esotérico. El contrario de lo esotérico es lo exotérico, entonces que es el estudio y la exploración de lo exterior, mientras que la magia y lo esotérico son el estudio y la exploración y por ende uso de lo que hay en el interior para modificar aspectos de la realidad. Entonces la ciencia está dentro del campo de lo exotérico y la magia está dentro del campo de lo esotérico. Y los chamanes posiblemente vivían y utilizaban la magia, además del manejo del mundo exotérico exterior, como un medio para la subsistencia. Luego hay una gran época espectacular entre el 800 y el 200 antes de Cristo, que aparecen una cantidad de cracks de los que hablaremos luego, entre ellos Aristóteles, Pitágoras, Confucio, Zaratustra, Buda, y que le abren un poco el espacio a la humanidad para que aparezca lo trascendental, porque antes era solo subsistencia y luego con la aparición de todas estas tradiciones filosóficas, el jainismo, el hinduismo, las tradiciones hebreas, cabálicas, el confucianismo, el taoísmo, la filosofía, ramas antiguas del hermetismo, todo esto abre la puerta para que la humanidad empiece a hacer unos desarrollos que ya no sean solo por subsistencia. Después de eso aparece el Maestro Jesús, entramos en la época oscura por allá en el 200 al 1000, toda la Edad Media y la época oscura de la humanidad con la Inquisición. Después de la Inquisición entramos en periodo renacentista, en donde se vuelven a retraer un montón de estas cosas que se habían escondido, porque pues al que hablaba de estos temas lo mataban, porque el catolicismo y pues no solo el catolicismo, otras religiones dogmáticas buscaron tener un monopolio o un oligopolio de la magia en función de la religión. Y acá les digo algo que me parece muy bonito, y es que la magia es a la religión o a la exploración espiritual lo que la tecnología es a la ciencia. Tanto la magia y la tecnología son las aplicaciones de los conceptos que se transmiten dentro de las respectivas disciplinas. Entonces la ciencia sabe la tecnología, la magia, pues en la tradición sea espiritual o religiosa, pues la aplicación de todos esos conceptos es los principios mágicos. Y de alguna otra forma rezar y todas estas cosas son parte de. Hablaremos más de eso. Y luego del Renacimiento entramos en la modernidad. Y lo que básicamente sucede es que con el alza de la ciencia, como la, digámoslo así, nueva religión del mundo, porque pues hay un poco de dogmatismo o mucho dogmatismo dentro de ciertos aspectos de la ciencia, no en todos los campos ni todos los científicos, pero pues está permeado. Y como esta nueva dogma de nuestra etapa desde la modernidad hasta ahora, se hace un rechazo de todo lo esotérico y se hace una negación, eso no existe. Y la única realidad es la que yo profeso, que es muy fuerte y muy violento y posiblemente muy ingenuo. Y entramos en la modernidad y en la época más bien actual, en donde precisamente por todo esto, por un lado las religiones guardándose todos los secretos, por el otro lado las ciencias negando todo, porque hubo mucho charlatán que trató de hacer parecer como si supieran, y en la modernidad hubo un montón de escándalos con temas de mediums que decían tener conexión con el mundo espiritual, pero era mentira, muchas personas que decían tener poderes de sanación, pero eran charlatanes, y se genera también una mala prensa por el voz a voz.
ante todos estos temas mágicos. Y entramos a este momento de la nueva era, y estamos hablando desde mediados del siglo XX hasta ahora, en donde se empieza poco a poco a restituir las prácticas mágicas y en donde ya en este momento están haciendo un movimiento de la ciencia, de la espiritualidad, en donde estas prácticas se unen, en donde la magia se empieza a observar como algo más respetable y más coherente, y se empieza a dar evidencia y empiezan a aparecer cracks como Joe Dispenza, como Greg Braden, como Bruce Lipton, como Lynn McTaggart, como Ken Wilber, como Jeffrey Allen, como Tiffany Barsouri, mi maestra, que ya pasó a la siguiente dimensión, como Paul Mills, como Deepak Chopra. Muchas personas como Eileen McCusick, la ingeniera creadora de todos esos productos de sanación con sonido. Todos estos espectaculares, todas estas estrellas, y que tendría muchos más para mencionar, pero no se trata de hacer una lista infinita de cracks que empiezan a unir estos dos mundos y empiezan a darnos la posibilidad de entender que sí hay una ciencia de la espiritualidad, una ciencia de la magia. Entre ellos menciono a Dean Radin, que este no es un tipo muy espiritual, pero es un gran exponente de la ciencia de la espiritualidad, porque es un científico que se ha dedicado a probar la realidad de la magia. Masaru Emoto, con todos los estudios acerca de la reactividad del agua con las frecuencias emocionales y con los campos electromagnéticos que se emiten del cuerpo cuando estamos sintiendo X o Y emoción. Yo creo que esa es una forma de cerrar hoy, hablando de Masaru Emoto. En Los misterios del agua y el libro o los libros de Dean Radin doy esos 3 referentes: Los secretos del agua de Masaru Emoto, Magia real de Dean Radin y otro libro que se llama El universo consciente, que creo que son 3 grandes referentes para entrar en esta piscina de la magia, comprendiendo que esto no son cuentos, hombre, que como ingeniero, acá se me sale el ingeniero, la existencia de todo esto está más que comprobada. Es ingenuidad, inocencia y falta de información. Aquellos que piensan que estas cosas no son reales. Masaru Emoto muestra cómo el agua, eso es bellísimo, cómo el agua tiene una variabilidad y al parecer una memoria de a qué tipo de campos ha estado expuesta, que si se expone a un campo de emociones elevadas como el amor, como la alegría, como la gratitud, la estructura molecular, la estructura cristalina del agua se reconfigura en patrones de geometría sagrada, y que cuando se expone a emociones de baja vibración, a intenciones de baja vibración, rabia, desprecio, odio, vergüenza, culpa, apatía, miedo, ansiedad, apego, lo que pasa es que la estructura se desconfigura y se vuelve caótica, entra en un estado de entropía. Pero resulta que el agua, que está organizada en un patrón molecular con estructuras coherentes o de geometría sagrada, pues resulta que esa agua sirve mejor para todas las funciones que hace el agua dentro de la connotación de la vida. Entonces funciona mejor para transportar nutrientes, funciona mejor para hacer hidratación, funciona mejor para transmitir información y todas las funciones que tiene el agua dentro del cuerpo. Pues resulta, querido y querida, que tú estás hecho de 60 a 80% de agua. Y si las frecuencias vibratorias transmiten a través de ese electromagnetismo una plantilla distinta, y no solamente desde el electromagnetismo, esto lo podemos hablar luego, de la plantilla informática, transmiten una frecuencia que hace que se genere orden dentro de nuestra estructura molecular, pues qué más hay que decir que ese es el fundamento de la magia. Con eso los dejo para que nos veamos en una próxima ocasión.
Un abrazo grande desde aquí, David.